Hola, buenas noches. Sí, no, pues sí, estoy nada más ni te aparezcas en fachas ni hables mucho. ¿Sí? Sí, hablo bien. Ok, sí, pero ese no es el problema. Buenas noches, Mario. Déjame ver. Sí, sí se grabó. Bien, no sé si por el momento tengas alguna duda. No sé si puedes utilizar ¿cómo se llama? El micrófono. Ok, bien, te comento un poco. Las sesiones al parecer, bueno, me indica, te espero un poco a ver si te puedes, conectar. Me indica, en el Zoom que ¿cómo se llama? Estás intentando conectar el audio. O bueno, si no te es posible, pudieras, mandar un mensaje y ya te leo y sobre eso es que realizamos la pregunta. Ah, ya no se nota. No sé si estás, ¿cómo se llama? Si puedes, si vistes ya si estás teniendo algunos problemas técnicos o igual y podemos, mientras solucionas y yo igual y comienzo, si puedes escribir tu mensaje. Tampoco puedes escuchar. Ay, no, eso sí está un poco, ok. Ay, pues, ¿cómo te voy a estar hablando si no? Ah, es que esta parte sí vamos a tener. No la tienes, déjame ver.
Sí, es cierto. Hola, Axel, buenas noches. Ok. Déjame nada más, aquí veo con Mario un detalle. Buenas noches. Hola, Axel. Mario es el que me está. Héctor, buenas noches. Permítanme un momento, estoy nada más atendiendo con bueno, tanto con una maestra como con otro. Ah, perfecto, Mario, qué bien que ya funcionó. Ok, válgame Dios, ya me acordé aquí. Les comento un poco acerca de lo que es la sesión para ver dudas, para ver toda esta parte que corresponde a la materia. Abro el portal. Dejen mando este último mensaje ya. La próxima. Ok, miren. Antes que nada, antes de comenzar tal vez algunos de los temas a reforzar, les quiero indicar que aquí en el portal de avisos hay una serie de material que he publicado. Todos son complementos para realizar las diversas actividades. Esto no suprime que tengan que ver el material de la lección. Es un complemento y sobre todo es un complemento para realizar específicamente los retos, por si llegan a tener alguna duda. Por ejemplo, de las dudas más frecuentes del reto 1, en ocasiones está cómo realizar la conexión ODBC, y ahí les muestro en un video cómo se hace, ¿ok? Otro de los errores que pueden llegar a tener o problemática es la instalación en sí de MySQL. También hay material. Ahora, con respecto, por ejemplo, al material 3 y 6, perdón, los retos 3 y 6 son simuladores, ¿ok? Entonces, ¿qué les presento en este material? Pues algunos elementos para practicar. Ahora, ¿por qué se los presento? Porque a lo largo de los diferentes meses he identificado que de estas dos retos, sobre todo del 3, es donde mayor complicación llegan a tener, porque, bueno, de hecho hay errores muy comunes, frecuentes,
y no tienen que ver en sí con los comandos. Tienen que ver con los nombres de los atributos, nombres de las tablas que están mal escritos en ocasiones. Yo me atrevería a decir que como un 30% de los que tienen problemas con ese reto se debe a esas situaciones. También se puede deber a la forma de realizar las comillas, ¿ok? Y a veces presionan comillas sencillas y en el reto se esperaba comillas dobles. Eso es con respecto al reto 3. Pero, ok, también vamos a ver algunos otros detalles, sobre todo que tienen que ver con las llaves foráneas, ¿ok? Entonces, bueno, también recientemente publiqué este pequeño video, bueno, aquí en esto para crear una base de datos es como para empezar desde cero. En este video, dejen nada más que comience porque... ok, aquí está ya desde YouTube. Aquí les presento el cómo empezar a trabajar, cómo están los elementos. Ok, creo que ahí nada más me faltó una pequeña parte porque algunos de ustedes pudieran llegar a tener problemas en cómo empezar a utilizar MySQL, el Workbench específicamente. Hay diferente tipo de material que les puede llegar a ser de utilidad. Otro de los errores frecuentes o también relativamente frecuente es cómo revisar si tienen iniciado el servidor MySQL o lo tienen apagado, porque en ocasiones también antes para realizar alguno de los retos, les marca un tipo de error en lo que sería por el inicio de sesión, ¿ok? Entonces, estos digamos que son de los errores más frecuentes que se suelen presentar. Entonces, basado, digamos que en esas preguntas más frecuentes, pues yo me he tomado la libertad de realizar diversos materiales para poderlos apoyar y que ustedes puedan realizar algunas de estas actividades con una mayor facilidad o de a menos dificultad. Voy a encender, de hecho, de forma general, yo nada más les indico que yo suelo apagar el servicio para que mi computadora sea un poquito más veloz, ¿ok? El servicio del servidor MySQL. Entonces, lo que yo suelo hacer es, cada vez que voy a trabajar con MySQL, inicio el servicio. Y entonces, de esta forma, pues le quito un poco de consumo de memoria a mi equipo y lo dejo un poco más liberado para que sea un poco más eficiente, pues para mi gusto, también mis necesidades, ¿no? Pero esto es lo que suelo llegar a hacer. Bien, aquí nada más para explicar un poco. Una vez que ustedes abren el Workbench, esto que tenemos, estas conexiones son las instancias. ¿Qué es una instancia? Una instancia es el usuario para empezar una sesión en la aplicación visual de MySQL. ¿Quién es la aplicación visual? Es el Workbench. Esa es la aplicación visual de Workbench. ¿Ok? Y entonces vamos a trabajar un poco con esta base de datos que no corresponde a ustedes. Esta es de otra materia para otros, ¿cómo se llama? Pues otro uso, ¿ok? Y entonces, una vez que ustedes ya generaron, ya entraron al Workbench para empezar a trabajar bien, lo siguiente es para todos aquellos
que todavía no están muy relacionados con el Workbench y tal vez no saben cómo empezar a trabajar bien. Aquí en la parte de arriba tenemos, debajo del menú File, tenemos diferentes iconos que son los básicos. El primero es crear un nuevo script, ¿ok? De hecho, en los retos 2, 4 y 5 les solicitan un script que va a ser este archivo. Entonces, para trabajar con el 2, 4 y 5 necesitan generar un script y a partir de aquí van a empezar a trabajar. Los 2 guiones es un comentario, ya que al inicio de cada reto necesitan agregar sus datos. Después, para la creación, paso 2 es creación de base de datos. Entonces necesitan simplemente poner, bueno, ustedes les están indicando que la forma correcta, ¿no? Que es con mayúsculas. Database, ejemplo, punto y coma. Y después vamos a poner el use, ejemplo, ¿ok? Y entonces estos son los 2 primeros elementos que se tienen que hacer para, bueno, son 3. Ay, perdón, es que tengo un poco los bronquios inflamados, entonces cuando hablo mucho, pues sí se me desencadena la tos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitan hacer para empezar a trabajar, por ejemplo, con el reto 2? Pues empezar a abrir un archivo para escribir nuestro script. Con el guión podemos escribir los comentarios y a continuación empezamos a crear cada uno de nuestros comandos. Si yo, por ejemplo, primera. Si yo, por ejemplo, aquí me falta poner información y lo que les quería mostrar. Cuando ustedes tienen algún tipo de error de sintaxis, siempre les va a ir marcando con un cuadro, con un cuadro rojo que hay un error. Aquí pues no podemos identificarlo tan facilidad, a menos que lo ejecutemos. Si yo aquí en empiezo a agregar el primer comando, el primer atributo, se me va a quitar. Entonces, yo ya sé que el error era por eso. Pero si yo agrego una coma y no agrego otro comando, me va a agregar también un error. Si yo le quito la coma, me quita el error. Si yo le quito aquí el punto y coma y empiezo aquí a escribir, me marca un error. Bueno, aunque sí lo hay aquí porque está incompleta. ID, int, not null, primary key y cierro. Entonces, si yo aquí no agrego el punto y coma en la línea anterior, me marca error. Se lo agrego y entonces ya deja de marcarlos. Y estas son las generalidades para poder trabajar con el Workbench y generar una primera base de datos. Y en este caso es como el inicio para crear el reto 2. Entonces, el reto 2 lo vamos a crear con el Workbench y vamos a generar en esta parte el nuevo script, que les repito, nuevo script significa un nuevo espacio para escribir todos los comandos de nuestro archivo. ¿Cómo lo guardamos? Lo guardamos aquí con pues es un floppy, no sé si ustedes todavía los pueden reconocer, pero ha sido el icono que siempre se va a estar utilizando para crear pues simplemente para guardar, ¿ok? Entonces, si yo presiono aquí guardar, me dice en dónde lo quiero yo guardar, ¿ok? Yo por el momento no lo quiero guardar, nada más es esa parte ahora. ¿Cómo le hago para ejecutarlo? Simplemente lo marco.
No hay problema si yo también marco el comentario, porque es un comentario y no se ejecuta. Lo siguiente que tengo que hacer es en esta parte de arriba donde está el rayito, simplemente lo ejecuto. Y yo aquí puedo identificar que todo estuvo bien, porque todo me lo marca con un círculo y una palomita en verde. ¿Ok? Y entonces yo ya puedo crear cada uno. Si le puse ejecutar. Y así ya voy a ir ejecutando cada una de las tablas. Por ejemplo, voy a agregar, en este caso, ¿cómo lo podemos ver? Si yo me voy a Database, Reverse Engineering, y en esta parte, si le puse crédito, pues sí, debe de existir. Y bien, en este caso no me pide las credenciales porque yo ya lo tengo almacenado. A ustedes tal vez la primera vez sí les va a pedir que les pongan las credenciales, ¿ok? Le pongo, selecciono el esquema y luego presiono siguiente. Y a continuación voy a tener ya lo que sería ejecutar y le doy hasta que yo ya termine. Y bien, yo nada más hasta el momento tengo 2 tablas, ¿ok? Y eso es lo único que he generado. Ahora, lo siguiente que seguiría es cómo voy a generar las llaves foráneas. Bien, aquí es importante notarlo. Dejen, dejen nada más, veo un ¿dónde está? Y aquí creo que tengo el reto 2. Ya lo quiero abrir. Ay, ya me lo abre en Opera. ¿Ok? Y entonces aquí en las instrucciones, pues vienen todo lo que tengo que hacer, viene cada uno de los pasos. Bien, aquí nada más le quiero indicar unos aspectos importantes de cómo se genera una llave foránea. Recordemos, una llave foránea es un atributo que vamos a agregar en una tabla y que va a hacer referencia a la llave primaria de otra tabla. Entonces, ¿cómo podemos identificar en dónde vamos a crear la llave foránea y quién va a ser la llave foránea? Por medio de este diagrama. En este diagrama tenemos una línea que une a las 2 tablas. Aquí lo importante es identificar cuál es la relación mucho. Esta relación que es como una V con una línea y luego una línea por un costado, no sé cómo se le llama, este símbolo raro. Bien, este símbolo indica que aquí hay muchos. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es en esa tabla, supongamos que nosotros vamos a tener en la tabla segunda, ¿ok? Entonces ponemos alter table segunda y aquí voy a poner add constraint, que es una restricción. Y entonces pongo el nombre de la llave foránea, que casi siempre es por convicción, bueno, por nomenclatura va FK, y luego los 2 nombres, segunda y primera. Y luego, caramba, no, espérenme. Antes de hacer eso, tengo que hacer un alter table, add column, que va a ser la llave foránea, ID foránea, de tipo, y lo importante, debe de ser del mismo tipo, not null, sin primary key, ¿ok? Es la única diferencia. Alter table, add is not in. Es alter table, antes que no le puse el nombre de la tabla. Alter table, el nombre de la tabla. Y una vez que yo ya tengo este comando completo, lo ejecuto. Ahora, el único problema es que pues no lo puedo ver de forma actualizada. Para poder verlo, lo tendría que volver, lo vamos a esquema. Ay, no, no es esto. Santo Dios.
Es database, reverse engine, es ejemplo 1. Simplemente ejemplo. Y la tabla segunda, pues ya tiene la ID foránea, ¿ok? Y ahora, después de esto, ahora sí agrego lo que sería la llave foránea. Y la llave foránea simplemente va a ser el foreign key. Y pongo entre paréntesis ese atributo que es la llave foránea. En minúsculas. ID foránea. Y entonces si hago referencias, ¿a qué hago referencia? A la segunda tabla, que sería, a la otra tabla, que sería primera, y entre paréntesis, el atributo. ID, y entonces ya está completo. Y ahora sí, ejecuto, marco y luego ejecuto. Y pues en esta parte ya se debió de haber generado. Ahora, bien, vamos a ver si podemos hacerlo sobre la otra que ya está. Entonces, hago un reverse engine. Y vuelvo a mostrar la tabla. Ay, se me puso hasta abajo, pero bueno, aquí está ya. Hemos creado entonces una segunda, una relación o una llave foránea entre primera y segunda, ¿ok? Entonces, ¿dónde voy a poner la llave foránea? Es donde está este símbolo que indica que es una relación muchos. En esta tabla es donde tengo que agregar tanto el atributo, que en este caso yo le puse específicamente ID foránea para hacer una referencia clara, porque es un ejemplo, ¿ok? Y de esta referencia clara ya nos vamos a ir a hacer la segunda parte. ¿Quién es la segunda parte? La segunda parte es agregar el comando add constraint, alter table, la tabla que es la segunda, y luego add constraint, el nombre. Este nombre es una nomenclatura, ¿ok? No es una obligación, pero sí una sugerencia. Que sea FK, el nombre de una tabla y el nombre de la segunda, a las cuales voy a estar relacionando. Después de esto voy a agregar entonces sí el comando que me va a indicar quién es el atributo. ¿Y quién sería el atributo? Pues este atributo que yo acabo de agregar, que es el ID foránea, que hace referencias. ¿A quién hace referencia? A la tabla primera. Entonces esta es la tabla primera. Y luego entre paréntesis va el atributo que es la llave primaria de primera. Entonces, una llave foránea en una va a ser en la tabla actual es llave foránea y en la tabla de referencia hace referencia a la llave primaria. Por eso es importante que sea del mismo tipo que la llave foránea, int not null. Ojo, que sea int not null del mismo tipo no significa que yo le vaya a agregar foreign key, porque entonces sí marcaría tal vez un error de, pues un poco de lógica, ¿ok? Pero de forma general, esto es una llave foránea, así la formamos. No sé si tengan alguna duda. Bien, si a alguno de ustedes no les funciona el micrófono para hablar, pues puede escribir por el, ¿cómo se llama? Por el chat. No sé si para todos queda clara esta parte. Es una de las cuestiones que tal vez tiene un poco de mayor complicación, ¿cómo se llama? Sobre todo para el reto 2. No sé si ya estén todos, si todos ya vayan por eso o ¿cómo se llama? O tengan alguna otra duda. Quedamos casi.
No sé si hay, Mario, adelante. Hola, asesora, muy buena noche. Buenas noches. Pues, mire, ya me queda un poco más claro. Yo tenía dudas sobre esa situación del reto 2. Me Ajá, aparece ahí que el inicio era agregar como comentario los datos personales. tus datos. Quiero pensar que esos datos personales no se borran una vez ya que empieza uno a No, realizar las tablas. exactamente. Si lo guardaste, ojo, es importante que guardemos el archivo. Ya les había indicado que presionamos aquí el botón del guardar. Y aquí yo puse pues unos comentarios simulando qué es lo que vamos a hacer. Claro, ustedes van a poner sus datos personales. Sí, claro, desde luego, una vez guardándolo. Ajá, Y una vez mm, quiero pensar que aquí en la página donde viene el reto 2 ajá. aparece, aparece de una forma escrito, o supongo que así debe de aparecer. Es que Más o menos, sí, de hecho, esta situación de puedes los copiar paréntesis y exactamente diagonales. todo esto y pegarlo. Si yo lo copio Claro, y lo pego, ¿dónde está? Aparece aquí, entonces ya pongo, no sé, necesariamente tendría que poner los 2 guiones antes de la diagonal. no. Bueno, qué bueno que lo preguntas, porque esto sí es bueno aclararlo. Hay dos formas para poner comentarios en MySQL. Una de ellas es poner 2 guiones, otra de ellas es poner diagonal asterisco al inicio y diagonal asterisco al final. Entonces, cualquiera de las dos te puede funcionar. Si lo que vas a hacer es copiar esos párrafos, pues ya tienes los comentarios, no tienes por qué agregar los 2 renglones. Perfecto. Digo, la verdad es que está sirviendo, bueno, al menos a mí en lo particular me está sirviendo mucho porque, pues, ese tipo de cuestiones era donde estaba yo detenido. Ujú. Ok, me parece entonces muy certero haber hecho este ejemplo. Entonces, no sé si esa parte de tu duda ya quedó totalmente resuelta o aún tienes otra duda. No, ya en base a eso me queda claro, y puedo partir de ahí para realizar mis tablas y continuar con lo del reto. Exactamente. Y si mira, regresamos a las instrucciones. Aquí te dice que vas a tener que crear estas tablas. Aquí nada más es un poco la aclaración, espérame. Ay, es que... espérate, déjame. Ay, no, ya no me vuelvas a mandar espacio. Ok, aquí nada más es importante que aprendan a leer a qué se refiere cada uno de estos elementos de las columnas. El tipo pues significa que va a ser entero, entonces va a ser el ID int false, que significa que no, o sea, not, y luego not null. Esto significa, ¿cómo se llama? False. Recordemos, el único que está true es address, o sea que de todos vamos a tener que poner, supongamos, lo voy a poner aquí, no, más no lo voy a ejecutar. Y entonces, ¿cuáles son los otros? Ay, me da pena. No sé si esto lo tengan que sea muy bueno enseñarlos a hacer, no hay problema que en algún momento copiemos y peguemos lo que es. Lo que no es bueno es que no sepamos qué hicimos y cómo corregir. Y ya va así. A esto se refiere esta última parte que dice que ¿cómo se llama? True de null es lo único.
Ok, perdón, aquí está uno que dice que es. Bueno, ya no lo puse porque yo ya lo tenía, ¿no? Pero aquí me estaba indicando que el ID es entero, not null, y aquí la única true de primary key es la de ID, es decir, es la única que vamos a agregar esto que indica que es not null y luego primary key. Y todos los demás, cuando en la tabla te indica que es false en null, significa que es not null. O sea que no va a aceptar nulos. Y la única que sí puede aceptar nulos es address. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere esa parte de la tabla. Y luego vamos a ir generando cada uno de los siguientes. Me dice luego que en el paso 4 que generemos esta otra tabla. Y luego en el paso 5 me dice que voy a relacionar estas dos tablas. Aquí en esta parte es donde tengo que identificar que primero, si voy a relacionar payment method con customer, me dice que payment method con customer se va a estar relacionando con el atributo customer ID en payment methods. Y aquí tenemos este símbolo de muchos. Entonces vamos a poner primero alter table, payment method, add column, customer ID int not null. Ya, ejecutamos eso. Y luego vamos a poner el otro comando que sería alter table, payment method, y luego sería add constraint, fk, payment method, _customer, y luego va a ser foreign key, customer, paréntesis, customer ID, que hace references a customer, paréntesis, ¿quién es la llave primaria de customer? Este atributo es el que agregamos. Y entonces vamos a ir siguiendo así cada uno de los pasos. Ahora, si ustedes quieren ir agregando, este es el paso 5, este es el paso 6, pues bueno, recuerden, pueden utilizar los comandos. No sé si queda ya completamente clara esa parte de cómo vas a ir trabajando con el reto 2. Creo que sí, va quedando un poquito más claro. Yo creo que conforme vaya avanzando Es va. lo que te iba a decir. Hasta que De tú hecho, ya me voy decidas viendo, hacerlo y te marque los errores, es cuando tú claro, vas a identificar qué es lo que a lo mejor todavía anda fallando, pero no te apures. Mira, que tiene una sí, ventaja MySQL de cuando, bueno, todos, que en alguna parte de uno de los, casi siempre está en el panel inferior, siempre te va a ir marcando ¿cómo se llama? Un error. Espérenme, y es que yo no puedo poner esta. Voy a ponerle un segundo nombre porque si le dejo el mismo me va a marcar este error. Ya, ahorita voy a poner Ok. Voy a borrar una letra, nada más para marcar lo que va a suceder. Y es en esta parte que estoy provocando intencionalmente un error. No vayan a hacerlo ustedes. Entonces, si yo ejecuto me va a marcar un error. Y esto es lo que les digo, que esta es la bendita ventaja que tienen la mayoría de los compiladores. Me marca aquí cuál es el error. Si me voy a esta parte del mensaje, dice que además de que es el error, el código 1072, me dice column ID Ranias doesn't exist. Y me dice que no existe. Y entonces yo me voy a la tabla. Aquí en el panel del lado izquierdo yo puedo actualizar todos los esquemas. De hecho, me abre el que estoy trabajando actualmente. Y entonces me voy en cuál tabla estoy. Estoy en segunda. Y déjenme bajo esto. No, sí. Estoy en segunda. Entonces veo todos los atributos y entonces me fijo porque me dice que hay un error, me dice que ID Frania no existe y reviso, pues sí, es cierto, no, está mal escrito. Tenemos que fijarnos, esto es uno de los errores más frecuentes en todo tipo de programación, que escribamos mal, ya sea que nos haga falta una letra, que invirtamos una letra. De hecho, invertir letras es otro error